Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mantia. En esta oportunidad nos toca con Géminis, las claves de tu año astrológico. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola José, muy bien y lista para comenzar este nuevo signo que volvemos al aire. Vamos a volver a la mente, a la comunicación y a la sociabilidad. Desde el rey de la comunicación y lo social, digamos, es la mariposa social de nuestro zodiaco. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en Géminis? En Géminis vamos a encontrar, primero, todo lo que tenga que ver con el plano cognitivo, es decir, el cómo nosotros, desde nuestra mente, desde nuestras creencias, vemos la vida. ¿Ok? Eso es súper importante, rige, ¿no es cierto?, el hemisferio izquierdo, rige nuestra forma de pensar y de entender la vida desde la mente, rige todo lo que es comunicar y aprender. Géminis en su esencia lo que busca es entender y ser entendido, busca aprender, es tremendamente curioso, todo le interesa, todo le llama la atención, pero al ser un signo bastante superficial, sin juzgar, ¿okay? Sino que él tiene que ver con esta parte como que se dispersa de la información. Ellos rigen esa superficie donde conectan con todo, pero les falta profundidad. Y esa es una de las cosas que se le critica a Géminis, que se queda como con los títulos de las noticias y no lee la noticia entera. Le falta profundidad, le falta también esa cosa como más de quedarse en un lugar hasta que la experiencia se termine. Tienden a andar picoteando, tienden a saber de todo un poco. Por otro lado, la verdad, de corazón, no hay nada mejor que tener amigos Géminis. Pues los amigos Géminis son entretenidos, saben de todo, siempre conocen a alguien que nos va a ser útil. A un Géminis uno le dice, oye, ¿sabes que necesito un plomero? No te preocupes, yo tengo el dato. Oye, necesito a alguien que me enseñe inglés. No te preocupes, yo tengo el dato. Siempre tienen el dato porque conocen a la mitad del planeta. Y con el tiempo van a conocer el planeta entero. Porque eso es lo que ellos rigen, la conexión, la comunicación, lo social. En nuestro cuerpo físico, aparte del sistema respiratorio, los pulmones, etcétera, que rige ellos porque son el aire que se respira. Y cuando Géminis tiene un resfriado, normalmente tiene que ver con que hay una experiencia emocional que no han podido digerir, por así decirlo. Géminis rige las neuronas. El proceso geminiano es un proceso neuronal, es decir, busca conectar, generar conexiones para que la energía pase. Esa energía que pasa, esa información que pasa es Acuario, es una energía uraniana, pero el medio es Géminis, es la neurona. Géminis a veces tiene un poco de mala fama por su dualidad, ya que es dos, es dual. Es la duda, es el pensar comparativo. Es decir, ¿es esto o es esto otro? No le podemos pedir mucha consecuencia, no le podemos pedir mucho compromiso, porque Géminis vive mucho en el presente. Es el signo más flexible, ya que es mutable, flexible, adaptable, que va generando los cambios, tomando de los ciclos. Entonces un día puede pensar rojo y sin ningún problema mañana es azul. Porque en ese momento le hizo más sentido eso. Es su forma dual y la vida es dual. La vida es cambio, entonces les cuesta el compromiso, les cuesta la madurez. Géminis tiene en sus luces esa capacidad de jovialidad, de ser divertido, de ser liviano, de ser esa, como decíamos, mariposa social, pero también tiene esa cosa adolescente. Los Géminis tienen una característica que normalmente se ven más jóvenes de lo que son, porque también en sus cuerpos se irradia esta eterna juventud, este eterno Peter Pan. Y por el otro lado, también les cuesta el ser un poco más perseverantes en las cosas, porque la curiosidad los hace saltar de un lado al otro. Pero en resumen, el señor de la comunicación, los reyes de las redes sociales, porque conocen a cuántas personas hay, del aprendizaje, el ser entendido, el entender, la comunicación, la conexión, la flexibilidad y esa liviandad que le da el aire. Así que con eso, José, yo doy como una entrada para que partamos a ver qué va a pasar
este año con la energía de los Géminis? Sí, te escuchaba hablar y por supuesto pensaba algunas cosas y se me vino a la mente, antes de partir un poquito directo con esto, esta asociación que tenían en la cosmovisión china, ¿cierto? En el fondo que la flexibilidad, la adaptación estaba de la mano con la vida, por así decirlo, y la rigidez, la estructura, lo seco de la vida tiene que ver con la muerte en particular. Entonces, lo importante que es para todos, independiente de la edad, ¿cierto? Tener esta flexibilidad, esta curiosidad que tienen los niños, porque tú lo mencionaste, es un signo muy juvenil, tal vez el más juvenil del zodiaco, sí. ¿Cierto? Que tiene estas características de los niños, la curiosidad eterna, el no creer que me las sé todas, entonces siempre puede haber algo que aprender. Y eso, para los adultos, sobre todo pensando en la gente que es mayor, ¿cierto? Esto nos da vida, la curiosidad mental, el seguir aprendiendo hasta el último día, el seguir conectando socialmente hasta el último día, son cosas que realmente nos dan vida y nos hacen tener una vejez, en el caso que corresponda, mucho más activa, mucho más vital. Claro, es la plasticidad cerebral que a través de la curiosidad, la comunicación, la sociabilización, el aprendizaje se siguen generando hasta la vejez, nuevas conexiones neuronales. Antes nosotros creíamos que esto llegaba hasta un momento y después se iba deteriorando, y no es cierto. Si se mantiene, ¿no es cierto? Las personas mayores siguen conectándose con otras personas, comunicándose, siguen, no sé, jugando sudoku, etcétera, etcétera, se siguen conectando y eso hace que la plasticidad del cerebro no se deteriore. Así es. ¿No es cierto? Entonces tenemos estas conexiones que también se van a ver reflejados en nuestro sistema nervioso. Sí, súper importante, así que la energía de Géminis a tenerla en cuenta, seamos o no seamos Géminis, esto es muy importante. Todos tenemos en la carta algún espacio geminiano, y es cosa de ver la casa donde está Géminis y podemos aprovechar esa energía, y para eso obviamente tenemos que hacernos una carta natal. Claro, así que se pueden comunicar con nosotros en www.mantia.net y así van a saber dónde tienen a Géminis y cómo sacarle provecho a la eterna juventud del signo de aire. Suena bien, ¿eh? Suena bien. Pero vamos a lo que nos convoca. ¿Qué pasa con nuestros amigos geminianos este año? Bueno, ya parece esto chiste repetido, pero cambio y cambio. Para ellos es más normal tal vez este cambio constante, ¿cierto? Son personas muy flexibles, muy mutables, como dijiste tú, pero en particular tenemos un ingreso del Sol al cero de Géminis, en el fondo el momento en el que se da inicio la temporada de Géminis con un Sol en conjunción a Urano. Y Urano, otro planeta muy mental, ¿cierto? La octava superior se dice de Géminis, ¿cierto? Porque se habla de la mente universal tal vez, siendo Mercurio la mente más mundana, ¿cierto? Más física, por así decirlo, pero también un planeta que conlleva una energía de cambio, de renovación, de libertad, de excentricidad en muchos casos, ¿cierto? También de un ideal mucho más colectivo, ¿ya? De desarraigo, de desapego emocional y muchas otras cosas, pero en particular esa va a ser una energía que va a acompañar de entrada a los nativos de Géminis durante este año y el próximo también, porque recordemos que Urano como planeta transpersonal tiene un avanzar lento, entonces el próximo año también, este es un proceso un poquito más largo que solamente esta temporada, ¿ya? Y a largo plazo. A largo plazo, claro. Cosa que a Géminis no le gusta mucho lo a largo plazo, bastante más inmediatista. Sí, y bueno, Urano les pide a estos nativos que cambien su manera de expresarse, de salir al mundo. O sea, ¿qué sería un cambio, por ejemplo, para alguien que cambia normalmente? Bueno, a lo mejor no cambiar tanto, es una posibilidad. Lograr un poco más de estabilidad, de profundidad. Exacto, el ver las cosas de una manera un poco diferente. Eso sería el cambio, porque hasta la persona que no se arraiga nunca, la forma de hacer algo distinto es echar raíces por primera vez. Claro. Esto va a depender, por supuesto, de cada persona, pero en términos generales tiene que ver con eso. Y además esto también está potenciado por algo que viene pasando hace unos 2 años y que va a pasar un poquito más, que también es un proceso más largo, que es un Plutón, que al hacer este ingreso
en Acuario le hace un trígono o un aspecto o un link a los nativos geminianos, ¿cierto? Que apoya este cambio de una manera más amorosa, ¿cierto? Con una energía que llega un poquito más digerible, pero que también apoya este proceso de cambio que es relevante y que es más profundo. Claro, es más profundo. Y entendamos, los trígonos son lo que se ve en las cartas como líneas azules, y eso significa aspectos armónicos, pero son aspectos armónicos que hay que ponerle un poquito de energía para sentirlos y vivirlos, porque a veces se dan como por sentado. Entonces para mí este Plutón, este Urano que le están pidiendo una visión diferente a Géminis, un cambio en su forma de expresar, en su forma de ser, en su forma de pararse en la vida, me da la sensación que Géminis se va a tener que enfrentar a algo que es complejo para ellos, que es el cambio de creencias, porque si bien que cambian, son capaces de abrirse, de flexibilizarse, pensar de distintas maneras, hay ciertas creencias de nuestra forma de ver el mundo que están tan arraigadas que las damos por verdades. Y aquí vamos a tener que enfrentar, todos como sociedad, y Géminis especialmente, a poner en duda todo para poder destilar algo que sea más verdadero en este momento. Porque hay un montón de creencias que nos sirvieron en la vida para sobrevivir o en distintas etapas de la vida, que ahora pasan a ser más bien limitaciones. Y las creencias que son limitadoras nos limitan a nosotros en una comunicación y en nuestra conexión con los demás. Entonces acá hay un desafío súper interesante de que Géminis deje de leer solo los titulares, de que esta mente asociativa que tenemos los seres humanos, donde tendemos a cuando escuchamos una información, asociamos inmediatamente con lo que sabemos. Con el pasado. Con el pasado, con la experiencia, ¿no es cierto?, con nuestra memoria, y dejamos de aprender, porque creemos que ya sabemos. Entonces ahora Géminis está impulsado a dejar de asociar todo y empezar a abrirse a lo nuevo, a lo diferente, a lo que no había pensado, a lo que no había vivido, para realmente tener un aprendizaje más profundo. Y ese aprendizaje más profundo todavía está muy ligado a su eje, que es Sagitario, que está al otro lado. Sagitario le dice a Géminis que para equilibrarse tiene que dejar de ser el burro cargado de libros, dejar de tener tanta información mental y empezar a enraizarla en lo que nosotros llamaríamos la sabiduría. La sabiduría es la conexión mente-corazón, ¿no es cierto?, que es la sabiduría por lo que hemos aprendido, la sabiduría por lo que hemos vivido, exactamente, y eso da una profundidad. Y por el otro lado, Sagitario también es el filósofo. Entonces es un leer entre líneas, es un ver debajo de esta información que está sucediendo y una conexión con un sentido. Acordémonos que Sagitario, ¿no es cierto?, tiene una flecha que lanza con un sentido, cosa que a Géminis le cuesta. Géminis es muy disperso, el señor del déficit atencional, todo le interesa y vive muy en este espiral de lo que está sucediendo y le falta foco. Y Sagitario le dice, vamos a tener foco para que las cosas puedan crecer, para que podamos ser sabios y para que podamos aportar. ¿Y cuál es el regente de Sagitario? Júpiter. Y lo que yo estoy viendo en la carta, José, es que tengo un Júpiter en la casa 1, es decir, muy importante para Géminis. Sí, ahí bueno, hablaste de la sabiduría, de la necesidad de profundizar y de la necesidad de encontrarle el sentido más profundo a las cosas, y ahí hay dos temas, no solo ese Júpiter en la casa 1 que te pide ser más sabio en tu salida, ¿cierto?, más profundo, más de encontrarle el sentido a las cosas, pero también tenemos a ese Plutón que estaba haciéndole trígono al Sol en la casa 9, precisamente en la casa de Júpiter, en la casa de Sagitario. Claro. Entonces ahí precisamente nos habla de una posibilidad, y este es un proceso larguísimo, ¿cierto?, porque Plutón entró hace poquito a Acuario, por tanto se va a quedar ahí en esa casa para los geminianos durante un proceso bastante largo. Estamos hablando de 19 años aproximadamente que va a estar ese Plutón en la casa 9 de la filosofía de vida, de la forma de ver la vida de los geminianos. Por lo tanto, va a ser un proceso de largo aliento en la forma en el
que nos va a pedir cambiar y soltar viejas y obsoletas formas de percibir la realidad, de interpretar la realidad, que tiene mucho que ver con lo que tú decías. O sea, se le está pidiendo mayor profundidad, mayor entendimiento respecto de qué puedo concluir respecto de toda esta información que tengo. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo puedo generar mi propia verdad al respecto y no repetir como un loro en el fondo todo aquello que leo en el fondo y lo que me hace más sentido? Bueno, ahora te repito a ti y ahora te repito a ti, ya, pero ¿cómo veo yo? ¿Qué pienso yo realmente? Creo que va a ser bien importante para nuestros amigos geminianos en este momento, digamos, bien crucial. Pero lo que pienso yo para Géminis, el lado complejo, es que Géminis es adaptativo. Entonces, cuando Géminis está conversando, va viendo qué cuadra, qué no cuadra, qué es aceptado y qué no es aceptado, y se queda con esa adaptación. Entonces, no es un signo que sea mentiroso, pero sí en esta adaptación y flexibilidad puede ser que se quede más con el caer bien, con el estar de acuerdo, con la unión, más que con la discusión o el llegar al debate, exactamente. No le gusta el debate, le gusta más el estar de acuerdo. Entonces, llegar a mi propia idea y pararme y comunicarla y tener mi propia visión es un ejercicio complejo para Géminis, que preferiría seguir como la adaptabilidad. Sí. Un ejemplo de adaptabilidad para que lo entendamos. Por ejemplo, siempre podemos confiar que Géminis va a ir vestido para la ocasión, porque no tiene su estilo tan propio, sino más bien lo que está de moda, lo que se ve bonito y lo que, digamos, no va a ir de brillanas a un matrimonio, cosa que podría ser un Acuario, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Yo he visto también Sagitario, tengo un amigo Sagitario que jamás en su vida se ha puesto una corbata. Géminis sí. Si esto es adaptativo, claro, si esto me hace unirme y conectar de una forma armónica, me voy a adaptar. El hombre de las 1000 caras, ¿no? Y claro, Géminis. Pero son las 1000 caras, junto con Piscis también, que son bien adaptativos. Mutable, tiene que ver con, muy mutable. Sí. Tiene que ver con la adaptación, tiene que ver con nuestra capacidad de integrarnos y adaptarnos. Sí. No todos somos revolucionarios, José. Es verdad, sí, es verdad. Tiene Entonces, un bonito ejercicio esto del pensamiento propio, la visión más bien propia, y eso va a exigir un nivel de madurez que a Géminis no es su fuerte. Bueno, a todos los signos se nos está pidiendo un nivel como humanidad completa, ¿cierto? Pero volviendo a ese Júpiter en casa 1, también te da fortuna, te da expansión, te da la capacidad o una mayor sabiduría para enfrentar las cosas, porque vamos a ir viendo durante esta charla, ¿cierto? Que hay varios desafíos que van a tener que enfrentar, y la razón de ser de estos desafíos tiene que ver con la expansión de la conciencia de estos nativos, de ver otro punto de vista. Si bien es cierto, ellos tratan de ver todos los puntos de vista posibles, pero aquí es un punto de vista, como recién lo conversamos, más profundo, más filosófico, más de entender la razón, el motivo que está detrás de todas estas cosas. No quedarme en información como lo hemos hablado recién. Claro, digamos, el burro cargado de libros va a tener que leer y va a tener que compartir, porque Júpiter, ¿no es cierto?, es un maestro también, es un maestro amable, es un maestro generoso. Entonces, acá creo que llega un momento súper importante que tal vez aquellos Géminis que escriben, por ejemplo, puedan publicar, que lo que quiero comunicar, busque un espacio donde comunicarlo. Lo que he aprendido lo puedo enseñar. Sí. Entonces es ese generar el círculo completo de aprender, saber, compartir. Mal que mal, ¿no es cierto? Mercurio, Júpiter, Géminis, Sagitario son los ejes del conocimiento. Y vivir la experiencia, eso es que pide ese Júpiter en la casa 1. Sí, Júpiter, como bien lo dices tú, es decir, ¿sabes? Yo tengo que encarnar el vivir esta experiencia. Lo hemos conversado muchas veces nosotros, es decir, ¿cómo sé cómo es el hielo? Más allá de leer miles de libros de cómo es el hielo, tengo que tener el hielo en la mano. Claro. Y Géminis se queda un poquito con la información.
Géminis es bastante de quedarse con lo que escuchó en la tele, lo que escuchó en las redes sociales y darlo como una verdad sin ver la consecuencia y el peso a esta comunicación. Exacto. Más que mal, en el lado más oscuro de Géminis está el chisme. Sí. Lo que dicen en Chile, el pelambre, el hablar y hablar y hablar y hablar de los demás, de lo que supo, sin validar la consecuencia y la responsabilidad que uno tiene en lo que está comunicando. Sí, y mira, unido con eso mismo que estás hablando, hay una configuración que se da acá, ¿cierto? Que es un Mercurio en casa 12 en Tauro, en cuadratura con Marte. En español, nuevamente Marte, que es el guerrero, que es la acción, que es el movimiento, ¿cierto? No está bien aspectado con el carácter más mental, con la esencia de estos geminianos, que son muy mentales como tal. Entonces, ¿esto qué nos podría traer? Mayor actividad cerebral, mayor necesidad de saber más cosas, pero una cosa que hablábamos tras bambalinas antes de empezar, ¿cierto? La mayor complicación podría tener que ver con la forma en que me comunico, ¿cierto? El ser muy directo, muy frontal, y muchas veces muy agresivo, incluso en la forma en que me expreso. Claro, ese sería el desafío, que la tendencia es esa. La tendencia es, y no es lo que hay que hacer, sino que la tendencia es decir, ¿sabes qué? Estamos siendo confrontacionales desde la agresividad, desde un discurso duro, desde un discurso hiriente a veces, ¿no? Y bastante fijo, porque también lo hablábamos, ¿cierto? Ese Mercurio en Tauro y el Marte en Leo le da mucha fijeza a mis ideas y a lo que quiero transmitir. Entonces podría ser un poco complejo desde ese punto de vista. La postura en la que se pongan estos geminianos tal vez podría no ser tan flexible como ellos creen, porque además está este Mercurio en la casa 12, entonces podría tener un componente bastante inconsciente de no darme cuenta de lo hiriente que puedo ser, de lo soberbio que puedo ser, la soberbia intelectual, pero con alas acá. Y si tengo la autoafirmación, ¿cierto? Este Marte en Leo, y además en la casa 3, en la casa de Géminis, en la casa del pensamiento, en la casa de la comunicación, entonces podría estar bastante exacerbado este componente que ya es normal en ellos, pero que de alguna manera en este momento, en esta temporada, en este año en particular, podría llevar a pasar malos ratos, a tener malos entendidos, porque eso tiene un propósito también, entender el sentido de tener una comunicación de esa forma, tan superficial, tan agresiva, etc. Claro, y en esta soberbia intelectual se va a dar algo que Géminis normalmente no tiene, que es la argumentación excesiva. No hay nada más desagradable que estar hablando con alguien que te argumenta de 1000 formas y da las vueltas de 1000 formas con la sola necesidad de tener la razón. Entonces puede ser que la liviandad, la simpatía, esa cosa tan rica que tiene Géminis este año se ponga a prueba por este exceso de argumento, la búsqueda de tener la razón, la búsqueda de ser como ganador en la discusión, donde va a perder más que ganar. Sí, efectivamente hay hartos temas que hemos ido viendo, o sea, ya vamos linkeando, ¿cierto? Un tema que también se ve como bien relevante acá es la casa 11, ¿cierto? La casa de los amigos, los grupos, los proyectos y planes de futuro, ¿cierto? Entre otras cosas, donde normalmente es ahí donde se expresa esta sociabilización que tenemos, que tienen los geminianos en particular, ¿cierto? En las conexiones que son capaces de hacer en sus grupos también de ideas afines y de no ideas afines también, porque ellos la verdad es que andan por todos lados. Sí. Pero es aquí donde vemos, por ejemplo, a un Venus. Un Venus quiere decir que de alguna manera ahí me voy a sentir cómodo, ¿cierto? Ahí voy a disfrutar en los grupos sociales de ideas comunes, pero también veo ahí otros dos componentes que son un poco más complejos. El primero, más evidente, es un Quirón. Y el Quirón es, ¿cierto?, la sensación de insuficiencia, una herida, ¿cierto?, pasarlo mal, etcétera. Y es ahí, por ejemplo, donde puedo ver siento que podría expresarse estas consecuencias de las que hablábamos recién en la forma en que me expreso, por ejemplo. Ahí podría tener algunas experiencias que a lo mejor no fuesen tan gratas como siempre, a lo mejor no me funciona de la misma manera que siempre esta forma tan adaptable y tan de darle una vuelta y de tratar de encajar siempre, que a lo mejor no me va a funcionar de la misma manera.
Claro, hay una necesidad de aprender a decir lo que deseo, que sería Venus, de una forma que no sea hiriente y no herirme si no se cumplen todos mis deseos, ¿no es cierto? Porque acá el Quirón Venus duele, no hay mucho que hacer, y después nos vamos a dar cuenta que también hay un Quirón Plutón, Quirón Venus, entonces la herida está bastante latente en algo que Géminis nunca se da cuenta, que es la herida social, porque está en casa 11. Entonces Géminis cree que se lleva bien con todo el mundo, que es el mejor amigo de todo el mundo, que todo el mundo lo quiere, etcétera, etcétera, y después vemos las redes sociales que las personas dicen, ¿cuál es el signo que más te molesta? Géminis. Pero ¿cómo dice Géminis si yo soy tan buena onda y amistoso? Porque no se ha dado cuenta de la consecuencia. Pero ahora le toca. Ahora le toca. ¿Y por qué en particular? Hay Neptuno, ¿cierto? Para los que estamos metidos un poco más en astrología, sabemos que ingresó hace poquito al signo de Aries, que para el caso de los geminianos corresponde a su casa 11, que es la misma de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué puede pasar con este Neptuno que está muy fuerte y que en el fondo no están acostumbrados a tenerlo en esta área de la vida? Pueden haber bastantes desilusiones. Pueden haber confusiones, pueden haber engaños y desengaños. O sea, pues convengamos que esta es la expresión un poco más baja, ¿cierto? Más densa de Neptuno. No es que sea necesariamente así, pero podría darse todo este tipo de cosas si es que no soy consciente de las consecuencias de la forma en que me estoy relacionando. Y pareciera ser que este año en particular es una de las cosas de las cuales tienen que tomar conciencia nuestros amigos geminianos en particular. Sí, y otra cosa a tomar conciencia, mi tema favorito una vez más, el nodo norte. Y el nodo norte esta vez sigue estando en Piscis, sigue estando el nodo sur, lo que tenemos que dejar atrás en Virgo, es decir, toda la parte de la mente práctica, del juicio, la planilla Excel, la perfección, la crítica, todo eso hay que dejarlo atrás. Nos vamos hacia Piscis, nos vamos hacia la compasión, la sensibilidad, la experiencia de la vida a través del sentir, la experiencia de la vida a través de la conexión espiritual, de la meditación, de los planos sutiles, de las cosas que no son tan burdas. Es experiencia que estamos viviendo todos como colectividad humana. Y en el caso de Géminis, al estar en casa 10, dice, llegó el momento de madurar. Llegó el momento de ser emocionalmente y económicamente independiente. Me tengo que parar en mis propios pies. Ya no puedo seguir siendo el niño eterno, el puber eterno, dependiente, etcétera, etcétera. Tengo que generar una vocación, una profesión, ¿cierto? Está muy, muy enfocado a eso, a trabajar, a qué tengo yo para dar y aportar en mi vocación, mi profesión, en mi parada y lo que ven los demás, desde un lugar mucho más compasivo, mucho más sensible, cosa que no le es fácil a ningún signo de aire. Todos los signos de aire vivimos en la cabeza, en los ideales, en la mente, en la razón, y acá tenemos que conectar, ¿no es cierto? En este caso Géminis, conectar con lo que siento, con la compasión, con la empatía. Entonces se ve impulsado un signo que es masculino, es decir, del hacer externo, a irse un poco hacia adentro y desde adentro pararse en el mundo. Entonces, el nodo norte para Géminis, es decir, cuál es el desarrollo que tengo que tener en este año astrológico, es madurar, hacerme responsable, tomar las riendas de mi vida, generar una profesión, una vocación que incluya el bienestar común, que incluya lo social, que incluya lo que yo vengo a aportar. Y como todo está muy en el lado que seríamos el cuadrante, ¿no es cierto? Que es el cuadrante, ¿cómo se llama, José? El cuadrante de autotrascendencia. De autotrascendencia, ahí me ayudó el José. El cuadrante de autotrascendencia, es decir, cómo desde mí aporto. No es un aporte desde las necesidades, no es un aporte desde las carencias de lo social, es un aporte desde lo que tengo para dar. Y ahí Géminis va a tener que... el mundo, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí Géminis va a tener que hacer darse cuenta, una expansión de la conciencia, de que no solo es una conexión, es un comunicador, sino que esa comunicación, esa información va a ser útil
para algo que lo trasciende a él mismo, y ahí volveríamos a Casa 11, que es mi trabajo con los grupos, con los amigos, claro, con los ideales comunes y humanitarios. Sí, es interesante lo que tú dices, porque efectivamente si me quedo solo en la energía geminiana, salto de un lado a otro superficialmente, pero no construyo. Son construcciones tal vez abstractas, mentales, ¿cierto? Pero en la práctica, ese nodo norte del que tú hablaste, en la casa 10, está en una conjunción con Saturno, en el último grado, ¿cierto? De Piscis. Entonces, se pide seriedad, se pide estructura, se pide construir algo, se pide darle forma a algo. ¿Ya? Entonces, y además tenemos en esta casa 10, ¿cierto? A la luna. Por lo tanto, también se nos facilita, se dan algunas herramientas, porque emocionalmente va a haber una mayor facilidad para quedarme en esta área de la vida, que no es algo que me acomode, porque convengamos que si Géminis o la casa 3, que es el área de la vida que corresponde a este signo, es la juventud misma, la casa 10, Capricornio, Saturno, es la vejez. Claro, Entonces, el adulto parado en su adulto, propia vida y integrado. Sí, pues, responsable. Entonces, ¿sí? Se está pidiendo madurez a Géminis. Entonces, no es algo que acomode. Ahora, ese mismo Saturno, ¿cierto? Cronos, el viejo, el anciano, el maestro más duro, también está técnicamente en la casa 11. Entonces, también se está pidiendo seriedad ahí. También se está pidiendo mayor estructura, mayor quedarme, perseverar, madurar en esa área de la vida. Claro, y como está justo en el borde, todo lo que se recolectó en la profesión, en la vocación, en la estructura, en la madurez, está listo para usarse y expresarse en esta humanidad, en esto humanitario, etc. Ese es como el chiste de los planetas que están justo en el borde, entre espacio de casa y casa. Claro. Es que una vez que consolidan lo que la casa tiene, ¿no es cierto?, se expresa en la siguiente. Sí. He aprendido, José, de la astrología mundana, que no es muy fuerte, pero me has enseñado muy bien, has sido un gran maestro. No, por favor. Entonces, aprovechándome de tus conocimientos de astrología mundana, para mí la luna, tan juntita al medio cielo, tan al mediodía, también tenía connotaciones bien interesantes. Sí, pues bueno, desde el punto de vista de la astrología mundana, la luna es el pueblo, las masas, ¿cierto? El público en general. Y ahí hay una mezcla entre mundana y también, pero es astrología clásica al fin y al cabo. Cuando está en la casa 10, otorga al nativo, ¿cierto?, gran popularidad, o la capacidad de caer bien, de tener una buena llegada al público. Convengamos que la casa 10, ¿cierto?, no solo es la vocación y la carrera, sino que es la proyección, es la casa más visible, ¿cierto? Es lo que yo quiero transmitir, sumar, entregar a la sociedad. El cómo quiero ser visto. Exacto, cómo quiero ser reconocido. Entonces, por eso en el fondo van a tener nuestros amigos en el fondo un especial don este año, facilidad para brillar en esa área de la vida, que es lo que se les pide a través del nodo, por ejemplo. Pero es un brillo integrado desde la aceptación de la masa. Es decir, la tendencia es a quererlos, la tendencia es a aceptarlos, a verlos con buenos ojos, que sería un poquito lo contrario que podemos ver en Tauro con un Plutón, que se ve bastante más amenazante, ¿no es cierto? Se ve bastante como a ver las luchas de poder que manda. Sí. Acá hay una cosa que se adapta a ser visto, como decimos en las constelaciones familiares, a ser visto con buenos ojos. Sí, y bueno, los casos que yo conozco, ¿cierto?, hablando por el mío propio, la experiencia, ¿cierto?, cuando las personas que tienen una luna en casa 10, cuando llegan a puestos de jefatura, tienden a ser vistos de una manera bastante protectora, bastante maternal, familiar, contenedora. Entonces eso facilita muchísimo la conexión con los colaboradores, con todos aquellos que de alguna manera estén trabajando con esta persona, que se vuelve más emocional, más protectora, más nutridora en su rol como autoridad, ¿cierto? Convengamos que la casa 10 tiene que ver mucho con ser autoridad en lo que haga, no necesariamente con el rol de jefatura o lo que sea, sí, pero sí cuando empiezo a ser un referente en el ámbito que sea, ese referente tiende a ser mucho más contenedor, más cercano, más emocionalmente disponible. Claro, no genera sensación de amenaza.
Exacto. No genera la sensación de me tengo que defender, de nada. La luna tiende a hacer que nos abramos, ¿no es cierto? Es la parte más contenedora, nutritiva, sensible, emocional, y como está en Piscis, ya lleva a la sensibilidad misma. Sí. Yo soy la sensibilidad. Ahora, a lo mejor esto puede que no sea tan fácil para ellos en particular, porque para este año vemos a esa luna en cuadratura al Sol, o en cuarto menguante, como podríamos llamarlo, ¿cierto? En una etapa. Pero aquí, ¿cuál es el desafío? Básicamente es cómo armonizar, cómo integrar mi expresión, mi salida al mundo geminiana, ¿cierto?, con un mundo emocional más sensible de lo que yo estoy acostumbrado. Normalmente un geminiano, si lo hablamos teóricamente y solamente vemos este aspecto, la emoción, como tú bien dijiste, Ceci, hace un rato, la emoción y la mente no van de la mano, cuesta mucho integrar la mente con las emociones. Y en este caso el desafío es ese. Es cómo me proyecto, cómo tomo responsabilidad en mi vocación, en mi carrera, en mi figura de autoridad, siendo sensible. Estamos hablando de dos cosas que a Géminis un poco lo pueden hacer til. Sí, las neuronas empiezan a tiritar con esto, ¿sí? Entonces, es un bonito desafío, es la parte que tal vez ha estado un poco más votada, pero nuevamente haciendo referencia a podcasts anteriores, por ejemplo el de Revelaciones, que hablábamos de algo mucho más general, ¿cierto? Más social, más a nivel de humanidad. Todos, de alguna manera, transversalmente, estamos llamados a conectarnos más interiormente, ¿cierto? Con nuestra emocionalidad, con nuestra sensibilidad, con la compasión y con el entendimiento de que hay un mundo sutil que no es mental, que existe, que es tremendamente importante y que ha estado tremendamente dejado de lado. Entonces hasta los geminianos hoy día están siendo de alguna manera llamados a integrar, a darse cuenta que este mundo, que este plano existe y es tremendamente importante en lo que nos están proponiendo estos transpersonales, este gran cambio social, digamos, que va a seguir que es un proceso largo, ¿cierto? Que no es solamente este año, y que lo hablamos con más detalle, ¿cierto? En el podcast de Revelaciones que hicimos en diciembre del año 24, ¿cierto? Cierto. Entonces, vamos avanzando con esto. Hablamos también del tema de Marte en la casa 3. Dijimos, ¿cierto? Marte, la capacidad de autoafirmarme. Mencionamos por ahí que probablemente esté bastante activa esta capacidad mental más que de costumbre. Ahora, entendamos que la casa 3 es la casa donde le gusta vivir a Géminis, porque es su casa, ¿no es cierto? La casa de la mente, la casa de las relaciones pares, las relaciones con hermanos, primos, con las personas pares. Tiene que ver también con todo el plano que hablamos del plano cognitivo, es decir, cómo yo le doy realidad a la vida, la mente racional, etcétera, etcétera. Es en la casa 3 y ahí nos cuentas que está Marte. Y Marte en el signo solar de Leo, que es un signo bastante expresivo, es un signo muy creativo, pero también es un signo que tiende quizás a... ¿Cómo lo llamarías tú? Es que mira, aquí nuevamente estamos en un mundo dual, ¿cierto? Y hay muchas formas en que se expresa la energía. Entonces el Leo, con un nivel de conciencia o de aprendizaje o de experiencia de la vida, a lo mejor mayor, por así decirlo, no quiero decir mejor ni peor, ¿cierto? Podríamos hablar de una persona que es capaz de liderar con la palabra, que lidera con las ideas, ¿cierto? En un entorno cercano también, porque también tiene que ver con la casa 3, ¿cierto? Por eso hablan los hermanos, pero también es todo lo que está en mi entorno conocido. Claro. Pero si no es el caso, puede haber una tendencia, ¿cierto?, a ser bastante dictatorial, ¿cierto?, a querer imponer las cosas, a tratar de figurar, a tratar de ser el centro de atención, ¿cierto?, que sería una expresión un poquito menos madura, tal vez, por ponerle algún adjetivo a esta energía leonina, ¿cierto?, cuya misión principal es la de irradiar aquello que tengo en mi corazón, aquello que soy en esencia. Es la calidez. Claro, porque tiene muchas cualidades, ¿cierto? La generosidad, esto de ser un buen padre protector, de ser un líder. Absolutamente. El tema es cuando no se expresa la parte más luminosa de este signo. Y tal vez toda esta sabiduría que se le está pidiendo un poquito desarrollar a Géminis,
con un mayor entendimiento, con mayor profundidad, a lo mejor apunta un poco a eso, en su forma de vivir, su parte más mental, comunicacional. O sea, cómo expresar, porque convengamos también que este Leo, da esta forma de ver los horóscopos, siempre está en su casa mental, por lo tanto ellos siempre van a tener una tendencia, una facilidad para poder liderar con las ideas y con la comunicación. Claro, ellos entusiasman. Claro, es el supuesto. Entusiasmo de la comunicación, no es el liderazgo duro, sino más bien eso de entusiasmar al otro, de la calidez, de lo entretenido, de lo divertido, de lo alegre, de lo liviano. Son referentes. Claro. Es cuando me acerco a una fogata en la noche en la playa. Es algo que es cálido, es algo que yo quiero estar cerca, es algo que me da calor, que me da entusiasmo, se arman canciones alrededor de todo este tipo de cosas, en el fondo, porque para aquellos que no están tan familiarizados con la astrología, estamos hablando de elementos, en este caso el elemento fuego, entonces hay mucho de analogías con la realidad para que lo puedan, digamos, tangibilizar, ¿cierto? Entonces eso es lo que está llamado de alguna manera a irradiar un geminiano con su agilidad mental, con su capacidad de palabra, que no caiga en verborrea, que no caiga en otras cosas, pero a eso debiese estar llamado un geminiano, a liderar desde este punto de vista. Pero para liderar debo también saber de empatía, saber de compasión, saber de ponerme en el lugar del otro, para poder conectar con un otro de una manera más profunda y no tan superficial como normalmente están acostumbrados a hacerlo. Claro, la llamada la profundidad, como decías tú, la empatía, y hacerse cargo de los resultados. Digamos, Géminis tiende a pasar por alto y de largo lo que va dejando en el camino, ¿cierto? Sí. Esto de ir siempre a picotear a la cosa nueva. Géminis rige el aburrimiento, digamos, se aburre rápidamente porque busca esa motivación constante. El señor del scroll de las redes sociales, de más, nuevo. Entonces va dejando mucha cosa botada, mucha cosa de que no se da cuenta de las consecuencias. Y el gran tema es que no se da cuenta de las consecuencias emocionales, etcétera, que dejan otros. Y en este año sí o sí se va a tener que dar cuenta, pues se le va a venir encima. Entonces conversamos, Mercurio en casa 12, en Tauro, va a decir, acá tienes las consecuencias. No te diste cuenta, pero las consecuencias te vas a dar cuenta. Sí, de manera tangible. Tangible, digamos, sí. Te vas a encontrar de frente con que alguien te diga, estoy molesto contigo porque me dolió esto. Y por más argumentos que tenga, no voy a poder negar que sí lo dije, que sí hice el comentario inadecuado, que sí no consideré, no profundicé, no te vi. Sí, y eso, bueno, claro, es normal que para ellos pase esto, ¿cierto? Porque se queda más en lo superficial, en lo mental y no en lo emocional. Pero como vimos bien este año, tenemos una luna en Piscis en casa 10. O sea, la emocionalidad en lo social va a tener que ser importante, pero también ese Mercurio en casa 12 me pide una mente que no sea solamente racional, sino que también sea más intuitiva y más conectada, ¿cierto? Entonces, también aquí hay un desafío, cómo equilibrar esto que ha estado históricamente desequilibrado, muy enfocado en lo racional y en el fondo muy superficialmente en lo emocional. Entonces tenemos los dos planetas mentales, ¿cierto? Mercurio y Urano, este año, digamos, para los nativos de Géminis en la casa 12. Entonces, ¿cómo conecto con esa intuición? ¿Cómo me conecto más sutilmente con el mundo, con mi propio inconsciente, para darme cuenta, y con este Urano que tiene que ver con el desapego y la renovación, ¿cierto?, de ciertos patrones que han estado muy enquistados tal vez y de los cuales no era consciente? Entonces partimos hablando de la necesidad de cambio de este Géminis, como con muchos otros signos más, pero aquí estamos hablando de que el cambio tiene que ser profundo. Claro, y aparte que si el cambio es profundo, podemos de este mar del inconsciente colectivo de la casa 12 sacar los frutos, los pescados, por así decirlo, de los frutos. Está en Tauro, es decir, aquí hay prosperidad, aquí hay una capacidad de en lo concreto traer cosas,
Y eso vamos a tener que, Géminis va a tener que sumergirse en las profundidades del inconsciente, de la fantasía, etcétera, a sacar cosas concretas, que realmente sean recursos que lo nutran para esta nueva humanidad que hemos hablado desde comienzos de año. Y también, por ende, insisto, en esto de llevar a lo concreto toda la idea, la imaginación. Me da mucha sensación de que es un muy buen momento para que Géminis escriba, para que Géminis dé charlas, para que Géminis exprese, publique, que ya toda esta información, este conocimiento, esta experiencia de vida lo logre llevar a algo tangible, lo plasme, lo lleve a algo tangible para ser compartido con los demás. Sí, mira, de hecho, estaba hablando de esto de tangible, y este Júpiter que tienen en casa 1, ¿cierto?, que habla del maestro, por eso tanto de la enseñanza, ¿cierto?, la expansión, está aspectando de muy buena forma a esa luna en casa 10. Entonces, de alguna manera, si yo logro acceder a esa sabiduría que tenemos todos, pero que va a estar más disponible para los geminianos este año, y me expando de esa forma, mi ser, ¿cierto?, me va a impactar de muy buena forma en mi carrera, mi vocación, en mi salida del mundo. Entonces, si agarro esa sensibilidad, esa compasión, esa conexión con lo que un otro, las masas, el pueblo, la gente espera de mí, podrían verse muy buenos resultados en lo concreto. Ascensos, podrían haber proyectos que se cumplen. Hay mucho de eso que podría estar facilitado en la medida que me conecto realmente con esto que se nos está proponiendo y de lo que hemos hablado, digamos, durante gran parte de este podcast. Claro, y ¿cuál es una de las grandes herramientas geminianas, sobre todo un Júpiter en Géminis? Es la capacidad de explicar en forma fácil, comprensible para todos, cosas muy abstractas, muy complejas. Son grandes maestros por eso, porque, como decía Einstein, la cosa es que tu abuelita entienda. Si tu abuelita entiende, lo van a entender todo el mundo. Si no, no vale la pena, porque va a quedar como algo tan abstracto e intangible. Exacto. Que no estaba acorde con los tiempos. Entonces, para mí, ya como empezando como a cerrar un poco, para mí, yo voy a rescatar algo muy importante que tiene que ver con nuestra capacidad de, en la mente racional, integrar los planos sutiles. Porque nos guste o no nos guste, la vida no es racional. La vida es irracional, es subjetiva, está viva, es cambiante, es dual, es bastante geminiana en nuestra experiencia, por así decirlo. Es un flujo, es mutable. Sí. Decía, Piscis, Sagitario, Virgo, Géminis son signos mutables, son los signos que tú me explicabas muy bien, son los que terminan los ciclos y toman eso para un nuevo ciclo. Exacto. Entonces, un nexo, hacen la conexión, ¿no es cierto?, entre cada uno, las pasaditas de un lugar a otro, de una estación del año al otro, etcétera, están ahí entre medio conectando, haciendo nexo. Y eso es lo que viene a ser Géminis, ser un nexo entre la mente racional y lo sutil, entre el espacio profundo del sentir, que se puede expresar de una forma concreta que sea comprensible. De ahí nace la poesía. Si la poesía es la capacidad que tiene el ser humano de explicar lo inexplicable y hacer sentir al otro, esa experiencia que con las palabras y la mente racional nos quedamos súper cortos. Entonces, para mí, consejo para los señores de Géminis, mis queridos hermanos Géminis, porque eso es lo que rige la hermandad, la filiación, como dirían en un curso de milagros, es, primero, madurar. Hacer el esfuerzo por no quedarse con los títulos de las cosas, profundizar, dejar la dispersión y aprender a focalizar y aportar con algo concreto desde el corazón, desde el sentir, para que esa mente, esa idea pueda plasmarse en algo útil para todos. Ahora, la carrera, la vocación, el ser, la autonomía, el ser independiente, tener mis propias ideas, tener mi forma de ver la vida y compartirla sin sobreargumentar y tratar de convencer a nadie. Acá no es convencer, es compartir, y eso Géminis lo hace muy bien. Y definitivamente darle ese espacio a los distintos planos y procesos de lo humano, donde la mente, el sentir, el cuerpo, lo que digo, lo que pienso, lleguen a una concordancia, ¿no es cierto?, que se pueda plasmar en algo que traiga bienestar
a todos. Así es. Algo que se me había, antes de cerrar y hacer esta conclusión, se me había olvidado comentarles, por supuesto, que Urano entra en Géminis precisamente para el segundo semestre, va a estar ahí, ¿cierto? Después se va a devolver y todo, pero va a ingresar. Por lo tanto, Urano, este renovador, este revolucionario, precisamente va a llegar a apoyar a todos nuestros amigos de Géminis. Y este es un proceso, ¿cierto? Urano, 7 años por signo aproximadamente, que va a ser de más largo aliento. Entonces, a tenerlo en cuenta, esto potencia aún más esta necesidad de cambio que está recién asomándose en esta temporada, pero que es un proceso más largo, ¿ya? Lo otro que se me olvidó decir también y quería apuntar es que, lo comenté creo en un podcast anterior, que Júpiter está en Géminis, ¿cierto? En un signo de exilio, en un signo donde no se expresa muy bien, ¿ya? Y esto también lo comenté anteriormente, o sea, para que no creamos siempre que Júpiter, esto sobre todo para los que están aprendiendo, Júpiter no siempre manifiesta lo mejor de sí, el optimismo, la abundancia, la suerte, en fin, todo ese tipo de cosas que hablamos. Por lo tanto, podría haber más dispersión aún con un Géminis, con un Júpiter en casa 1, ¿cierto? Por tanto, tener ojo con esta necesidad de ser concreto que hablábamos recién, porque puede haber tendencia a dispersarse. Al exceso. A los excesos. A los excesos, al demasiado de... Sí, entonces, y como ya son un signo activo, curioso, digamos, inmutable por naturaleza, entonces ojo con esa posible expresión de Júpiter en la casa 1. Y el Júpiter en la casa 1 lo que busca también mucho es crecer. Entonces, no todo lo que crece nos trae bienestar. Así es, por eso existe Saturno, si no... Claro, imagínense, sin Saturno, que es el señor de los límites, todo esto sería como el planeta Júpiter, un gran gigante que pesa poco. Un globo lleno de aire. Un globo lleno de aire, ok. Sí. Entonces lo que iba, cuando Júpiter está en casa 1, para los que tienen, sobre todo los que tienen ascendente en Géminis y Géminis, cuando no se crece en cuerpo. Y es uno de los indicios de engordar, es uno de los indicios del exceso de comida, exceso de cuerpo. Ojo con eso, nuestro amigo geminiano, la tendencia a engordar este año. Claro, porque Géminis tiende a ser flaquito. Todos los signos de aire tienden a ser bastante delgaditos. Más estilizados, ¿cierto? Más estilizados. Pero ahora Géminis va a empezar a sacar guatita, ¿sí? No se expresa, no crece, no madura, no sale al mundo. Vamos a tener la poncherita. Sí, pues acuérdense, como es adentro o afuera, ¿cierto? Nuestro exterior refleja un poquito la energía que se está viendo internamente. Así que esto se nos había olvidado, ha sido un dato muy práctico. Muy Yo creo que a muchos les interesa mucho. Sí. Pero bueno, para ahora meterme más en la conclusión, ese es lo que acabamos de decir, creo que es bien importante, ¿cierto? Hay una necesidad de flexibilizarse a un cambio diferente a los cambios de siempre, porque los geminianos siempre son cambiantes, pero dentro de un área, dentro de un rango que es más mental, que es más sociable, racional, pero el cambio que muy pocos hacen es meterse en el mundo más interno. ¿Cierto? Como tú bien dijiste, una mente que tiene que conectarse con lo sutil, ¿cierto? Este Mercurio en casa 12, esta Luna en Piscis en la casa 10, ¿cierto? O sea, aquí clave empezar a descubrir, y para aquellos que ya por supuesto lo hayan descubierto, empezar a desarrollar con mayor fuerza esa capacidad de conexión. En la medida que yo me conecte con un otro, puedo guiarlo y enseñarle de mejor forma, puedo darle lo que necesita, puedo tener una mejor llegada que va a estar facilitada con esa Luna en la casa 10 al público en general, para aquellos que sobre todo están más expuestos, ¿cierto? Porque cada uno tendrá su forma de expresar su Géminis o su vida en general, pero va a ser clave pararse como una figura de autoridad, transmitir lo que he ido aprendiendo, y para eso conexión con un otro. No es necesariamente lo que yo quiera transmitir, sí, por supuesto es un gran don, pero creo que es más asertivo cuando yo realmente entiendo lo que tú necesitas. Porque puedo enfocarme, porque si no puedo llenarte de argumentos y palabras como lo veíamos recién, sí. Pero a lo mejor nada de eso te va a servir. A lo mejor una pura palabra te puede ser más útil que una hora de conversación. Entonces, la única forma es conectarme con lo que realmente tú necesitas para yo poder apoyarte y guiarte, como el maestro que estoy llamado a ser este año con ese Júpiter en casa 1,
de una manera que te sirva a ti. Digamos, la comunicación ya no solo es para entretener, sino es para aportar también. Sí. Y por otra parte, creo que es muy importante para todos los signos de aire, para todos los seres humanos, para Géminis, etcétera, entender que esta mente racional es la que interpreta la vida. Y esa interpretación es la que mueve nuestro mundo emocional. Y sin mundo emocional no hay acción. Porque emociones es movere, es aquello que nos lleva a la atracción o el rechazo, lo que quiero y lo que no quiero. Entonces, si yo no siento, si no me conecto con la emoción, me voy a quedar habitando en un precioso sillón brillante de diamante en la mitad de mi mente. En la apatía con la realidad. Absoluto. Entonces acá está este impulso de decirle a Géminis, vamos Géminis, siente. Es para eso, es para que esta mente brillante, inteligente, comunicadora, social, esta curiosidad se conecte con un actuar en el mundo, con plasmar realidades y plasmar un aporte. Estamos todos llamados, ya lo hemos conversado, creo que hasta el agotamiento de que ahora pasamos desde los planos más individualistas a los planos más de cooperación, más humanitarios, y en eso estamos absolutamente todos llamados. Sí, y estamos pasando, esto también lo comentamos en Revelaciones, creo, en diciembre, de un cambio de paradigma, de la materia a la mente o a la información, ¿cierto? A la comunicación, ya lo podemos ver por la cantidad de temas relacionados con inteligencia artificial, redes sociales, etcétera. Estamos en un paradigma donde el poder está situado o centrado en la comunicación en la mente. ¿Ya? Entonces, obviamente, nuestros amigos geminianos son especialistas en esto. Por eso es que tienen algo tan importante, un rol tan importante que cumplir en esta área, en esta época que comienza, porque son aquellos que mayor expertise tienen en esto. Por lo tanto, si me voy a poner en un papel de guía, de líder, en el fondo de alguien que me enseñe a moverme en esta nueva era, debo meterle emoción, debo meterle un ámbito que ha estado tan abandonado durante siglos, ¿cierto? Tal vez desde la revolución industrial, claro, ¿cierto? Donde la mente ha sido hiper considerada, ¿cierto? En medio de esto otro. Entonces Géminis está llamado a comunicar lo que se siente. Wow, buen desafío, lindo, pero complejo, pero bueno, hay que partir. Ya no hay tiempo. Ya no es yo pienso, es yo siento. Yo siento. Así es, bueno, maravilloso capítulo, Ceci. Sí, súper entretenido, muy geminiano, conversamos de todo y muchas gracias por estar con nosotros, José, muchas gracias a todos por escucharnos y hacer que esto sea realidad, que sea útil y traiga un mayor bienestar para todos. Así es, gracias Ceci a ti y a todos los que nos están viendo, espero les guste mucho. Chao, gracias. Chao, nos vemos.